Shalom Rasteferri. Saludos de paz en nombre de su Maestra Imperial Kadamawi, Haile Selassie y su Cristo Yeshua HaMashiach, The Black Christ, el Cristo Negro, quien nos redimen y libera nuestra mente de la contaminación del mundo, de la contaminación babilónica, sus pensamientos de falsa espiritualidad y falso equilibrio que hoy en día se demuestran con los resultados. Por su fruto los conoceréis. Entonces estamos pasando consecuencias dado a nuestros comportamientos de desequilibrio que se reflejan pues en, en las diferentes manifestaciones de enfermedad en el cuerpo humano, ¿no? Cuando comemos algo mal, pues nos hace daño. Asimismo, pues hemos tenido una mala dieta de conocimientos. Eh, entonces aquí queremos compartir parte de nuestros estudios de Torah, nuestros estudios de las Sagradas Escrituras, de los 5 primeros libros de Moisés. Así se conoce la Torah. Son los primeros 5 libros que conoceríamos como Génesis, Éxodo, Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio en el español. En el cual nos encontramos es en el tercer libro, acorde a las lecturas sabáticas. A ver, vamos a entrar en contexto. Aquí tenemos nuestras lecturas sabáticas. Damos gracias a nuestros hermanos de la Sociedad León de la Tribu, quien, en especial a nuestro hermano Wendell Yadon, quien ha trabajado diligentemente pues, por el crecimiento de los llamados Rastafari, de todos nosotros quienes nos levantamos en ese nuevo nombre de la divinidad en carne, aquel hombre que ha cumplido las profecías de las Sagradas Escrituras, sentándose en el trono del rey David y recibiendo los títulos que corresponden pues a esa manifestación divina de su Cristo Yeshua HaMashiach, la segunda venida, viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, una gran historia que no nos cuenta Babilonia, no nos cuenta el mundo, sino nos cuentan solo las cosas que nos llevan a destrucción y a confusión, a Babel. De hecho, pues la palabra confusión, su raíz en el hebreo es Babel, que, que así como Babilonia, así como cuando se confundieron las lenguas, así en estos tiempos las lenguas están confundidas, cada quien hablando lo que cree que es correcto, más el único justo es Ya Rastafari, es Dios, el Elohim de Israel. Entonces a Él sea toda la gloria, pues porque Él es, Él es el único que tiene poder, el Dios verdadero. Los dioses de los mundos son meros ídolos. Eh, Tenemos las lecturas que acabamos de pasar. Son la lectura 27 y 28 dentro del libro de Levítico. Eh, en el Amárico se titula Selet Waweyam, Selei Waweyam, y en el hebreo se titula Vayikra. Y la porción en la que nos encontramos, nos en- acabamos de pasar, ya que era una porción doble. La vemos aquí con la fecha de 25 de abril de 2020, y en especial en la que queremos enfocarnos
Es en la porción número 28, titulada en el hebreo Metzorah y en el Amharic, en la Mareña, Yelemetzamu. Yelemetzamu, que, que en nuestra lengua se titularía lepra. Entonces, aquí tenemos las porciones en el Adiskidán para Mateo de 8:1 al 17, en el Orit Zemuz o la Torah está en Levítico capítulo 16 al 18, verso 30, y, y en Haftarah o en Nevillah en los profetas tenemos al profeta Ezequiel capítulo 22, verso 1 al 19. Entonces esto es con referencia a, a los estudios de Torah, a los estudios sabáticos de las Sagradas Escrituras, y aquel que ha revelado al desatado el rollo sus 7 sellos, el león de la tribu de Judá, quien nos da esa perspectiva holística de las Sagradas Escrituras, mostrando que es una palabra de vida, es una palabra que trasciende los tiempos. Entonces, así como en las imágenes, eh, se muestra una babosa en la cabeza, así en estos tiempos el sistema es como esa babosa que nos confunde a través de su información, y a través de esa mala información pues se manifiesta como si hubiéramos tenido una mala nutrición. Entonces esto se desarrolla en malos comportamientos, y, y este pensamiento pues queremos conectarlo en especial con, con la parashá o con la porción de estudio número 28 de lepra, que está dentro del libro de Levítico, Wayikra, capítulo 12, 13 y 14. Entonces tenemos las leyes acerca de la lepra. Entonces eran unas manifestaciones dentro de la carne, de las cosas y de las casas donde habitaban los israelitas hace, hace algunos años, así que estamos viajando en el tiempo. Sí, muchos dicen que piensan que las escrituras ya no tienen eh, valor para las cosas de hoy en día, siendo que han cambiado, piensan ellos que han cambiado los tiempos, más el tiempo es cíclico, más no es lineal. Así que hay una frase que dice que quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Y así nos pasa con las escrituras. No, no porque, no porque sean lo más antiguo, porque hay otros libros antiguos, eh, y esto con los libros que tienen en Etiopía. En Etiopía se conservan una de las versiones más antiguas de las escrituras, eh, que es el Get-Es, esa lengua antigua, eh, que guardan, esas lenguas seméticas que guardan gran parte de los secretos y de la revelación de las palabras que están escritas, que tienen grandes misterios y trascienden los tiempos. Vamos a referenciar acá algunos versos dentro de esa porción de estudio.
Dice, habló Jehová a Moisés a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, o hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y el pelo en la llaga se ha vuelto blanco. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote reconocerá y le declarará inmundo. Bueno, esos son los primeros 3 versos del capítulo 12, donde comenzamos a mirar pues de qué manera se tenía que reconocer la lepra. Entonces el sacerdote tenía que mirar al israelita y mirar ciertas señales que se manifestaban en la piel. Vamos con el verso 15 del capítulo 12. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva. eh, es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Verso 21. Y si el sacerdote la considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote la encerrará por 7 días. Bueno, estos son algunos de los versos que relacionan pues eh, esa lepra, esa lepra que pareciera que hoy en día no tiene contexto y que no se manifiesta. Más por eso es importante reconocer las lenguas antiguas en las cuales encontramos grandes secretos de la lepra y esas palabras que muestran no solo una mancha exterior, sino que todo comienza con algo interior, con algo que comienza en el pensamiento y se desarrolla en el comportamiento. Así como, pues como podemos ver en las imágenes, es gracioso porque pues es un programa del futuro y muestra a los hombres con una babosa en la cabeza, con un solo ojo, así como cuando se representa la espiritualidad con un ojo, y, y pues lo muestra así como distraído, como se distrae la gente con el fútbol, con las novelas, con todas esas cosas que Babilonia ha dispuesto. Más, más nosotros pues hemos sido liberados, pues el león conquistador ha soltado las cadenas de esclavitud que teníamos en Egipto cuando estábamos en Egipto. Por eso venimos viajando también en el tiempo. Por eso nosotros, Ayanay, también es un viajero del tiempo. Oh, esta está muy curiosa, tiene letras en hebreo. Beto Water, algo curioso. Eh, bueno, podemos pues disfrutar un poco del humor, también la gente afro. Joder. Más la, los viejos también se la han quitado, mira, se la quitan. Bueno, eh, bueno, vamos a seguir conectando aquí sin desviarnos de las escrituras. Mm, bueno, vamos a referenciar un poco más porque pues como decimos esta lepra
esta mancha que se exteriorizaba. No solamente se exteriorizaba a nivel de la carne, sino que se exteriorizaba también a nivel de la ropa, de los accesorios, de las vestiduras de cuero y en las casas, en las aldeas donde vivían también se manifestaba la lepra. Entonces también el sacerdote tenía que ir a observar, a ver, el sacerdote también tenía que ir a observar em, las casas para poder declarar si era lepra o, o así como los hombres, como las personas las tenían que apartarlas por un tiempo para, para que pasara la lepra, para que hubiera un tiempo de purificación, de separación. Entonces también, también así las casas tenían que, el sacerdote mandaba a desocuparlas para que pudiera ir a mirar y evaluar si era lepra lo que había en la casa. Entonces, esto es con referencia a cómo se exteriorizan las cosas, ¿no? Y así también nos estaba viniendo a mente cómo también nuestros comportamientos, nuestros pensamientos se manifiestan también pues a nivel eh, de la pareja, las personas que tienen eh, su, su, su pareja así dentro de ese pensamiento y esa idea del mundo de pareja y de unión. Eh, Así también vemos como en los hogares se manifiesta desde un comportamiento dañino para entre el hombre y la mujer y así también entre su entorno, con sus hijos y con las personas que viven, eh, desarrollan un comportamiento nocivo, dañino, que se puede ver pues en cómo sus hijos y, y cómo esas personas alrededor desarrollan ciertos hábitos dañinos, ciertos hábitos que son autodestructivos, eh, como hábitos y actitudes que, que hacen que sea una lepra, un daño que está ya muy marcado. Y, y bueno, a ver, queremos mostrar otra vez la imagen mientras leemos los últimos versos de referencia. Entonces es gracioso porque la forma en que la busqué también dice futura babosa en la cabeza. Y sabemos que la cabeza, pues ese es el lugar donde está nuestro cerebro y donde están nuestros pensamientos, donde concebimos nuestros pensamientos. Verso capítulo 13, verso 45. Dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, pregonando, inmundo, inmundo. Algo así como lo que está pasando en estos tiempos con el coronavirus, con ese virus que, que se manifiesta también en la carne eh, y en el cual pues tiene que llevar ciertas señales, ¿no? Inmundo, inmundo. Esperamos que encuentren muchos ese verdadero sanador, Yahovía de los ejércitos, Yahweh Elohim, Yah Rastafari, el Dios, el Dios de Israel, el Dios vivo, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que puede dar vida y dar muerte. Entonces es a Él en quien tenemos que esperar y clamar.
Y si en nosotros hay algún temor, bueno, también la palabra es vida y la palabra viene a ser luz en nuestros caminos y lumbrera en nuestro camino. No se pudo mostrar la foto, así que vamos a continuar aquí. Verso 46, capítulo 13, verso 46. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Entonces, pues, como podemos ver, pues hay hay una separación de las cosas sagradas por un periodo de tiempo a causa de su inmundicia, a causa de su lepra, a causa de que ha dejado exteriorizar un comportamiento, un pensamiento, ya que, a ver, aquí tenemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, esto es una referencia que teníamos con, con la porción de estudio, vamos a quitar esta, con la porción de estudio sabática titulada Metzorah en el hebreo y en el amárico, la lengua del reino etíope, el reino de Salem, Yelemetzamu. Es en el capítulo de Mateo, capítulo 8, dice, cuando descendió Jesus Christ, de Black Christ, del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yeshua HaMashiach Jesús Cristo extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y él al instante su lepra desapareció. Entonces Yeshua Geitashen Jesús Cristo de Black Christ le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe, para testimonio a ellos. Entonces, es bastante interesante de todas las conexiones que podemos encontrar dentro de la palabra que es eterna, holística y que atraviesa los tiempos. Así que, así como era en un principio, así es por los siglos, por los siglos, Let's Lalem. Así como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, así como dice la palabra. Más, más tenemos para compartir. Eh, Aquí tenemos una línea de tiempo para seguir mostrando que seguimos viajando en el tiempo, mostrando las cosas del pasado como aplican en el presente. Más nosotros no porque sea por, por nuestra propia cuenta, sino es porque no es nuestras palabras, sino es el Padre quien nos da para que nosotros podamos hablar la voluntad del Padre en el Hijo a través del Espíritu Santo, la Sagrada Trinidad en Ayanai, siendo uno. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces, así como la Pascua, como se nos ordena conmemorar la Pascua, y vamos a hacer la lectura que tenemos aquí en la captura. A ver, esto era con referencia a la temporada que acabamos de pasar, esta temporada eh, que en esta parte de Babilonia, donde
nos familiarizamos más con un catolicismo, pues era dentro de la Semana Santa que había una conmemoración. Entonces es decir que hace poco que pasamos esta temporada, estamos a 27 de abril y, Nisan ocupa este mismo mes que es abril. Entonces estamos en el mes de Iyar, acabamos de comenzar. De hecho estamos en el segundo día, tercer día, si no estoy equivocado, de Iyar. En nuestro calendario esto corresponde para abril 2020, pero dentro del calendario hebreo estamos en el 5000. Aquí en la parte de abajo podemos verlo, donde están, donde está el párrafo. Dice, todas las fiestas bíblicas comienzan con la fiesta primordial de la Pascua, Ha HaPesach, el primero de Nisan. 2 semanas antes del Éxodo, Dios le mostró a Moisés la luna nueva y comenzó el calendario divino. 2 semanas después, los israelitas celebraron la Pascua al embadurnar la sangre del cordero en los postes de sus puertas a la medianoche del 15 de Nisan. Dios envió la última de las 10 plagas a los egipcios. Entonces, por eso digo que es bastante interesante todas las conexiones que podemos encontrar. Mm, no solo por la temporada que estamos dentro del estudio de Torah, estudio sabático Rastafari de las Sagradas Escrituras, del libro de los 7 sellos, sino las cosas que están pasando en el mundo, que siempre han pasado, más se alinean a las temporadas de ya, a las temporadas que ha tenido desde el principio. Así como en estos tiempos, pues es importante tener nuestra fe como una marca, nuestra fe en el Cordero, en ese Cordero que se ha entregado por nuestros pecados para que nuestra lepra sea sanada. Es aquel quien dijo quiero y nos ha limpiado. Y nosotros debemos pues querer ser limpios, ¿no? Buscar ser limpios y ser lavados por la palabra de vida, por la palabra de salvación. Esto es otra de las conexiones que tenemos con respecto pues a estos estudios que hemos venido pasando. Eh, como decimos, acabamos de pasar la temporada de la Pascua, del Passover, esa temporada donde se conmemoraba pues la salida de Israel, de Egipto, de haber pasado por esclavitud y pues como Faraón se endureció su corazón y tuvo que pues recibir todas esas plagas y todas esas enfermedades y molestias que vinieron a Egipto, pues porque endureció su corazón y no dejó a Israel adorar a Yahweh, a Yah Rastafari, al Eterno, ¿no? No dejó adorar al Elohim de Israel, no dejó servirle, sino que quería acomodar al pueblo a adorar en sus tiempos y cuando él quisiera y como él quisiera, más, más no es lo que el hombre, sino no es lo que el hombre quiere, sino es es la voluntad, es la voluntad más grande que hay, ¿no? Pues escogió a Faraón para mostrar su poder. Eh, bueno, vamos a seguir con, con las referencias que teníamos para compartir, que hace tiempo que no compartíamos y pedimos disculpas eh, por no compartir de lo que recibimos.
y damos gracias a aquellos que le dan importancia a nuestros trabajos, eh, por así decirlo, ¿no? Ya que eh, qué trabajo es, qué trabajo es en cierta manera, pues eh, recibir lo que uno quiere, ¿no? Y pues bueno, no vamos a extendernos más con este pensamiento. Aquí hay una referencia con respecto con respecto a la babosa en la cabeza, así como en los muñequitos, en los muñecos, podíamos observar cómo la babosa se pegaba en la cabeza y y decía que es como ese pensamiento del sistema. De hecho, cuando estudiamos la metafísica, eh, en, en el demonio, a ver, en, creo que es Baal, si mal no recuerdo, es ese pensamiento de, eh, ¿cómo decirlo? Ese pensamiento público, ese pensamiento de la mayoría eh, sobre nosotros y como muchas veces los padres entregan a sus hijos a la opinión pública, esa era la palabra, la opinión pública, sacrificándolo pues a sus demonios, sacrificando a sus hijos a esos pensamientos de opinión pública y muchas veces rechazando pues lo que el ahí siente, lo que el yo siento y rechazan esa voluntad divina que a veces va en contra de, o por no decir lo que siempre, ¿no? Porque pues quien es del mundo habla las cosas del mundo y quien es de Dios eh, habla las cosas de Dios, habla las cosas de ella y pues el mundo aborrece a los que son de ella. Entonces, por eso cuando estamos en el mundo pues hay contradicciones, más, más también tenemos hermanos, también están esos ángeles con los cuales compartimos, ¿no? Y en los cuales podemos también ver glorificada la voluntad y, y pequeños, grandes y pequeños, todos creciendo en el reino de los cielos. Yes, I, Rastafari. Así que todos podemos entrar al reino de los cielos porque el reino de los cielos está dentro de nosotros y entre nosotros. Eso está dentro de uno de esos evangelios apócrifos muy interesantes a colocar en contexto también dentro y junto a las escrituras. Entonces vamos a hacer aquí una referencia que no recuerdo en qué libro está, pero hicimos la captura por el verso. Verso 22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Es muy explícito el verso, eh, pero pues, eh, qué decir, dejamos, hemos dejado pegar una babosa en nuestra cabeza que nos hace idiotas. Que- disculpen. Hemos dejado pegar falsos pensamientos y falsas ideas de espiritualidad. Eh, hemos, hemos, hemos desechado el tiempo muchas veces con malos programas. Más para los que son de Dios, todas las cosas son para bien. Así que podemos aprender de todo, pero no es para quedarnos en las cosas que no edifican,
Pues porque los tiempos hay que saberlos aprovechar, hay que saber aprovechar el tiempo. Así que es mejor aprender, dice su maestra imperial, la clave, su maestra imperial Kadamaui Haile Selassie, el león conquistador, aquel que ha venido a nuestra ayuda de esa esclavitud mental, esa esclavitud que se posicionaba como, como una babosa en nuestra cabeza, que nos hace tarados. Disculpen, espero no molestar a nadie, pero en cierto nivel del pensamiento es real, es real que hacen taradas a las personas, pues, pues a través de sus programas televisivos, su música, eh, muchos, aquellos que son renacidos en Rastafari, entienden, y aquellos que no necesariamente limitaba a Rastafari, sino aquellos que crecen en conciencia, se dan cuenta como hay un montón de basura en el sistema. Incluso ya para muchos no es algo oculto. Así que, bueno, podemos ver una babosa evidente, no manifestada en físico, pero eh, no como en los muñecos, así como hay que ver la parábola siempre. Hay que ver la parábola así como el maestro Hamashiach Yeshua Hanatzri, Jesús el Nazareo, él hablaba por parábolas. Así que debemos entender las parábolas y nos daremos cuenta que como la palabra es de viva, porque no es palabra muerta, más, más los muertos pues no pueden alabar a Yah Rastafari. El libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 3 verso 23. Vamos a comenzar desde ahí, desde esa parte que tenemos la captura. Dice que han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. Convertidos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, Yah Rastafari, nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová vuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Bueno, aquí queremos comunicar un pensamiento. Confusión, verso 24 del capítulo 3 del libro de Jeremías. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y pues esto con referencia a los que piensan que la palabra no es viva porque pues no, nuestros padres no tienen ovejas y vacas, entonces no aplica. Más sería complejo explicar eh, papeles, por así decirlo, o ¿cómo decirlo? Profesiones, ¿sí? Como los resultados de sus profesiones, sus obras, el trabajo que se desarrolla en el mundo. Y como Jesús Cristo, como The Black Christ, el Cristo negro nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y sabemos, hemos venido aprendiendo como el hombre blanco es el mal fruto, como la lepra lo consumió, como el, eh,
cómo la maldad ha consumido y se ha mostrado en un comportamiento opresivo, así eh, como Benito Mussolini en 1936 ataca a nuestra amada Etiopía. Más hay mucho que aprender de la historia, y Benito Mussolini pues representando esa mala semilla, ese fruto malo de Roma. Por sus frutos los conoceréis. Entonces no hay que dejar que la babosa se pegue en nuestra cabeza. Hay que, hay que buscar cubrir nuestras puertas con la sangre del cordero, y poder ver la palabra de vida, la palabra como se ha hecho carne y habitado entre los hombres. Kadamaui Haile Selassie. La primera fuerza, la fuerza que era desde la antigüedad, la primera fuerza, la Trinidad. Kadamaui, el antiguo, el antiguo de los días, el anciano de los días. Eh, cómo se manifiesta en la carne, con esa piel de bronce, esa piel quemada. Mucho por contar. eh, la historia, más como digo, esa babosa que se llama sistema no nos ha dejado ver, nos ha hecho ignorantes a la palabra de ya, y pensar que su palabra no es aplicable. Vamos a continuar. Capítulo 3, verso 24. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres, desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová, nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jah Rastafari, de Jehová nuestro Dios. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuelve a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, vive ya, Rastafari, en verdad, en juicio y justicia, entonces las naciones serán benditas en él, Jaeleel, y él, Jaeleel, y él, y en él se gloriarán, porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos, circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien apague, por la maldad de vuestras obras. Entonces, pues como decimos, siempre el más alto nos ha colocado eh, esos dos árboles, ¿no? El árbol del fruto, del buen fruto y del bien y del mal, ¿no? Entonces, bueno, circuncidados, apartados, tenemos que apartarnos de la maldad, de la lepra, de las enfermedades que se pegan a nosotros, se pegan a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Entonces, por eso debemos seleccionar muy bien lo que comemos, lo que le damos a nuestra mente, a nuestros ojos, a nuestra boca y a nuestro estómago. Sí, de hecho la porción anterior, la porción 27, si no estoy mal, vamos a ir allá para compartiendo.
Y esto es con referencia a la comida. En en el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 11, donde, donde se nos habla de la restricción a los alimentos y los alimentos que son puros y los impuros. Y, y bueno, es muy importante pues a reflexionar en un equilibrio de un ecosistema, eh, no solo un equilibrio del ecosistema, sino en un crecimiento en nuestra conciencia, nuestra manera de alimentarnos y que no sea solo comer por llenar nuestro estómago, sino que haya un sentido más profundo en cada alimento que le damos a nuestro templo. Y asimismo pues también con, con los alimentos de nuestra mente. No dejarnos alimentar por esa babosa del sistema que solo nos quiere succionar nuestra vida, nuestra fuerza, así como succiona a las personas con diferentes trabajos, trabajando con diferentes ovejas y vacas, eh, trabajando para sus ganados, ¿no? Y así nuestra fuerza pues queda en diferentes tareas que son infructíferas. Y, y bueno, vamos a avanzar con esta captura con relación a la temporada que nos encontramos en este mes de abril del 2020 en el hebreo Nisan y en el Amharic. En el Amharic tenemos una conexión muy especial. Vamos a, bueno, vamos a mostrarla al final. Una conexión muy especial ya que en el calendario etíope, ese calendario antiguo donde el colonizador no pudo hacer gran daño, ya que ya que las cosas fueron movidas para que pudiéramos guardar los testimonios, para que nosotros mismos eh, nos fuéramos como una memoria de toda esta historia maravillosa que no se nos contó y que se buscó ocultarla. La historia de la gente negra, la historia de la gente de África, quien tiene que contar la parte de su historia, ¿no? Porque el hombre blanco fue el que fue a robar, a esclavizar y a sacar, a explotar las tierras y a matar la gente y a imponer pensamientos y a hacer un montón de cosas que eh, hemos perdido de mente, pues porque volvemos y decimos tenemos una babosa que se alimenta de nuestra vida y no nos ha dejado aprender la verdadera historia, sino que nos han cambiado la historia, nos han confundido y ahora nosotros hemos sido libertados, ¿no? Hemos sido libertados por el león conquistador de la tribu de Judá, su majestad imperial Kadamawi Haile Selassie y su Cristo Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, quien nos liberan en espíritu y en verdad. Así que tenemos una mente libre, pero no una mente libre para hacer lo malo, sino una mente libre para buscar lo bueno, para buscar el bien y los pensamientos que nos lleven a un progreso a nivel personal y a nivel macro con, con nuestra familia, nuestra comunidad, como dice su majestad imperial Haile Selassie.
Así que es tiempo de que también se dé esa parte de la historia y ese crédito a Etiopía. Pues Etiopía apresurará a extender sus brazos a Dios allá y, y tiene mucho que contar la historia, tiene mucho que contar, pues ahí se ha sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores, Su Majestad Imperial Haile Selassie primero, defensor de la fe cristiana, de la fe en Cristo, Haimanot, en Jesús Cristo. La historia africana eh, nos, nos desata, nos desata toda esa confusión en la espiritualidad, ya que todo pertenece a África, a esa tierra del Edén. Podemos ver en el principio las coordenadas para la tierra del Edén, capítulo 2 del libro de Génesis, donde se nos cuenta pues cómo fueron las coordenadas del Edén, que se encontraba cruzando el río de Etiopía y el Éufrates. Es muy bonito, es bien bonito ver, eh, ver cómo escrito está, aún, aún las coordenadas, los lugares donde en el principio pues fue el epicentro de la historia y que nos muestran pues que es la tierra de África. Es una tierra antigua donde se oculta o bueno, donde no es que se oculte allá, sino que allá es donde es la tierra de la revelación de estos tiempos, donde a través de su historia podemos encontrar respuesta a los misterios en las escrituras y en la fe verdadera, en esa fe que no fue corrompida por el hombre blanco hasta 1974 y después todo traspuesto a nosotros llamados y, y ahora pues encendiendo esa llama del pasado para llevarla hacia el futuro y avanzar pues con, con el progreso de Etiopía. Vamos a compartir con esta lectura de, de la porción de estudio del Passover, de la Pascua, con fecha de Nisan 12 del año 5780. Y dice, un viejo Midrash dice que en el momento del gran éxodo, solo un remanente de Israel se salvó, mientras que todos los demás murieron en, en la Macaj, plaga de la oscuridad, en la plaga de la oscuridad, habiendo caído tan bajo que no podía caer en la redención o ni siquiera querer ser redimido. Así como pasa en este tiempo donde hay oscuridad, hay que, una plaga que viene al hombre, ¿no? Viene al hombre para que no pueda ver la luz de la espiritualidad. Y, y hay hombres que ni siquiera les pasa por la mente un plan de redención hacia su creador, hacia unos principios divinos. Y pues sabemos que tiene que pasar. Hay una referencia con el libro de Romanos, capítulo 9 verso 27 y 28. Bueno, queremos también dar gracias a los trabajos expuestos en Hebrew for Christians, Hebreo para Cristianos,
en el cual encontramos también gran apoyo en poder llevar al frente esta revelación de la palabra que es desde el principio hasta el final, completa y perfecta. Dios no permita, seguimos con la lectura, Dios no permita que abandonemos la esperanza ahora, Javerín, especialmente desde que se acerca el momento del regreso del Mesías. Dicen ahí en la, en la página de Every 4 Christian, ya que es una página de hebreo para cristianos, más ellos no han visto aún lo que todo verá, como en el libro de las revelaciones o el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Porque todos verán al Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, su Maestro Imperial Kadamau y Haile Selassie, la primera fuerza de la Trinidad. A ver, continuamos. En cada generación un individuo debe verse a sí mismo como si él o ella personalmente hubiera sido rescatado de Egipto. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Que la palabra... A ver, aquí queremos mostrar... A ver, no se pudo. Vamos a repetir esta parte. En cada generación, un individuo debe verse a sí mismo, a Yanai, debe encontrar, cada uno de nosotros debe encontrarse en la palabra y de esta manera, encontrándose en la palabra, va a darse cuenta cómo, cómo la espiritualidad de uno está reflejada en esa palabra que es desde el principio, ¿no? Y, y de esa manera pues podemos aprender del pasado y viajar hacia el futuro. Y por eso la educación es la clave, como dice su maestra imperial Haile Selassie, la educación es la clave. Y a medida que aprendemos, evitamos cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Pero para que podamos aprender, debemos vivificar la palabra, ¿sí? Eh, Hamashiach Yeshua dice, no recuerdo la parte exacta, pero en este momento, pero el pensamiento, a ver, no vamos a perder el pensamiento. El pensamiento es que quien es, quien oye la palabra y la cumple es semejante a quien construye la casa en la roca. Mas quien oye la palabra pero no la cumple es semejante a quien construyó la casa en la arena y que cuando viene la tormenta pues destruye las casas, destruye la casa, más la que se construyó en la roca, o sea, quien oyó la palabra y la cumplió, pues no pudo destruir esa, ese torrente de agua que vino. Así nosotros entonces debemos ser cumplidores, no solamente oidores de la palabra, sino cumplidores y hacedores de la palabra. Entonces cada individuo debe verse a sí mismo como si él o ella personalmente hubiera sido rescatado de Egipto. Entonces así nosotros pues también debemos hacer un éxodo, debemos salir de la esclavitud del pensamiento para ir a esa libertad de mente, esa libertad que nos permite ver un, un mejor mañana, ver un mundo mejor, no como el mundo de caos que muestra Babilonia, cada día bombardeando con caos y caos y caos y maldad y todo caótico,
más nosotros vemos que hay esperanza, porque de la oscuridad viene la luz. Entonces sabemos que así todas estas cosas malas que están pasando en estos tiempos, así también llegará el momento de que vendrán a luz y iremos a cosas mejores, iremos a cosas más espirituales y más elevadas. Entonces en esa manera eh, también tenemos que entrar a ver al Rey de Reyes, a ver a su Majestad Imperial Haile Selassie, porque él es la gloria, Yesai, él, él es la tapa, Kepar, Keporre, él es la tapa del arca, es ese lugar donde la presencia, ese Mishkan, esa, esa presencia divina viene pues a manifestarse también en la carne en gloria, ¿no? Porque Hamashiach Yeshua, Jesús Cristo, eh, prometió su segunda venida y no ha incumplido porque su palabra es verdadera. He is rising from the dead. Dice que él se levantó de la muerte. Él está vivo. Entonces, con esto, a ver. A ver, bueno, vamos a seguir. No, mejor vamos a dejar hasta ahí. Ya el video está muy largo. Esperamos que lo podamos subir pronto y que disfrutar, encontrar, disfruten y esperamos que muchos pues puedan alinearse con el estudio de lecturas, de lecturas, el estudio de Torah, el estudio de lecturas hebreas, del libro de los siete sellos, del Memphis Kadus. Estábamos en la parasha número 28, porción 28 dentro del libro Levítico, Wayikra o Orit Selewayam. Parasha 28, lepra. En el español sería lepra, en el inglés leper, en el hebreo, que es como normalmente pues podemos encontrar información, Metzorah, y en la mareña, en la lengua Kadosh, Kadus, Yelemet Zamu. Esa era la porción 28 que correspondía para el 25 de abril del 2020. Estamos en el 27 de abril. Esta porción finalizó hace 2 días. Es la 1:46 AM. Bueno, el último que íbamos a compartir era que, a ver, con referencia a fecha, pues porque en nuestro calendario, ya que tenemos un calendario gregoriano, estamos en abril del 2020, pero en el etíope estamos en el mes de Milladziya del 2012. Entonces es importante la conexión del año 2020 con el etíope en contraste del 2012, ya que el 2012 era un año donde profecías se habían declarado y donde se cumple los 400 años de, de esclavitud de la gente afro y su reconocimiento. Entonces podemos, bueno, ampliar la información
más de cerca con los hermanos de la Sociedad León de la Tribu de Judá, en especial Rastafari Sabbatical, a nuestro hermano Wandam Yadon. Damos gracias a todos aquellos que nos acompañan, aquellos que pueden entender, comprender, comprender lo que estamos compartiendo y que encuentren provecho en, en su, en, bueno, en que lo podamos compartir. Damos gracias. Quien les habla, Ras Michael Teferri. Eh, Esperamos en una próxima eh, seguir compartiendo nuestros estudios y esperamos que puedan comprobar por sí mismos y aprender por sí mismos de las rutas de escape de esa mente opresora, de esa babosa en nuestra mente. Shalom, paz, en nombre de su Maestra Imperial Kadamawi Haile Selassie, Negus Nagas, Moanambesa, Zeinege de Yehuda, León Conquistador de la tribu de Judá, Jesucristo Yeshua, Jesús Cristo de Blood Christ, el Cristo Negro, Yeshua HaMashiach HaNazri, Shalom, paz y Tina Istelin. Salud para todos.